Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo rápido de market timing, como los que hemos hecho en el pasado. Creo que hemos sido bastante fiables, entre comillas, y ha sucedido un poquito lo que marcábamos en vídeos anteriores. Disculpad por no haber podido subir un vídeo antes, pero creo que todavía estamos a tiempo de ver un poquito dónde estamos. Así que empezamos ya. Aviso disclaimer, cualquier tipo de contenido e información emitido en este canal no constituye ninguna recomendación de inversión. En este canal solo comparto mi visión y opinión sobre las finanzas, bolsa y los mercados, basada en mi experiencia y conocimiento adquirido a lo largo del tiempo. Cualquier inversión que pueda realizar será siempre bajo su propia responsabilidad y riesgo. Le recomendamos que no lo haga con dinero real y si lo hace, sea de la mano de un asesor financiero certificado. Aunque ese asesor financiero certificado no ejerzo como tal, ejerzo como formador, divulgador e informador con fines didácticos enfocados al aprendizaje. Bien, empezamos por el indicador Fear and Greed. Este indicador nos da buenas señales o muy buenas pistas cuando entramos en zonas de extreme fear o extremo miedo o extreme greed y extrema codicia. Actualmente estamos en extreme fear. Aquí lo que hay que pensar es que cuando entramos en niveles de miedo por debajo de 20 o 15 suelen venir rebotes fuertes en las bolsas. ¿Vale? No al 100%, pero es bastante probable. Así como cuando estamos en extrema codicia sucede lo contrario. Cuando estamos por encima de 85, 80, 85, lo que puede venir es una corrección del mercado. Vale, este indicador se compone por otros 7 indicadores. Como podéis ver, están todos en extremo miedo, excepto la volatilidad del mercado, que está neutral. En el rebote que vimos en marzo, este indicador se fue, digamos que una vez sucede el rebote, se suele ir a niveles, pues eso, de neutralidad, y así fue, se fue hacia esos niveles. Ahora mismo yo creo que es posible o probable un rebote del mercado, lo cual no significa que se reestructure al alza y empecemos a subir. En este segundo indicador de mercado, yo pongo la atención en esta parte de aquí. Lo que podemos ver es que durante el mes de abril ha llegado a haber un sentimiento negativo de un 60% en la masa de inversores. Eso es un nivel muy elevado, es el nivel más elevado, si no me equivoco, en los últimos 10 años. Sí que es cierto que con respecto a la media, ¿vale? Las otras veces que este indicador se ha ido a pánico, su media está cerca de un 30%. Esto yo creo que también nos puede indicar un poquito acorde a lo que hablábamos del indicador anterior, que podría venir un rebote fuerte en las bolsas, pero esto no significaría una reestructuración al alza para seguir subiendo, simplemente un rebote. En las tendencias bajistas los rebotes son más fuertes y las subidas son más fuertes cuando rebota que una tendencia alcista. Sí que es cierto que ahora mismo se ha rebajado un poquito y estamos ya en niveles de 50, pero todavía es muy elevado. Ahora vemos el indicador VIX, que es el índice que representa la volatilidad y que es inversamente proporcional, o se mueve inversamente proporcional al SP500. Como vemos aquí, el gran repunte de volatilidad del COVID, muy similar al del año 2008, y como el VIX intenta poco a poco, aunque ha habido repuntes, volver a los niveles prepandemia, que se situarían aproximadamente en la zona de 10-11. Como hemos podido ver, lo ha intentado, pero no lo está consiguiendo. De hecho, su tendencia está cambiando y está empezando a darse como una tendencia medianamente alcista. Es decir, la volatilidad, en vez de volver a niveles prepandemia, lo que hace es aumentar. Esto es algo que yo veo que me parece muy negativo, sobre todo en el medio plazo. Sí que es cierto que a corto plazo, tras un repunte, como hemos visto, pues está intentando volver a normalizarse, pero realmente para descartar un escenario peor desde mi punto de vista debería de perder a la baja lo que es esta directriz alcista marcada en rojo. Por eso un poco aquí marco esta señal y esta interrogación, esperemos que no supere los 38-40, ya que si lo hiciese sería algo bastante grave y yo creo que veríamos caídas fuertes de verdad en las bolsas mundiales. Vamos ahora con las líneas de avance-descenso sobre el NISE. Yo pongo mucha atención en este indicador, a que es un indicador más bien de corto o medio plazo más que de largo plazo, pero sí lo que nos dice es cuando un índice está subiendo y empieza a haber debilidad o empieza a no haber salud en la subida de ese índice. Sí que es cierto que aquí en noviembre nos dio ya el aviso, ¿no? Es decir, durante tiempos anteriores, pues la línea roja ha estado principalmente por encima de la línea negra, ¿vale? Es decir, el acumulado por encima del propio índice, y a partir de noviembre y diciembre ya empezamos a ver debilidad en la parte roja y empieza a situarse por debajo de la negra. Lo que nos está diciendo es que los índices están perdiendo muchísima salud y que la corrección lo más probable es que sea inminente. Entonces, a día de hoy, como vemos, no ha mejorado, ¿vale? Prácticamente nada. Así que nosotros no podemos, o yo no puedo hablar de una posible reestructuración al alza mientras la salud o el fondo de mercado no mejore. Estas líneas funcionan bastante bien, ¿vale? Las líneas de avance de descenso, y son utilizadas prácticamente desde hace muchísimos años y dando señales bastante fiables. Bien, ahora vamos a ver el índice de nuevos máximos, nuevos mínimos, sobre el NISE también. Lo que nos dice es nuevos máximos y nuevos mínimos, pues que se van produciendo en las bolsas, ¿vale? De los diferentes valores que lo componen.
y aquí como podemos ver también nos avisó como tenéis avance de descenso, ¿vale? Es un poquito un indicador que suele dar señales muy similares. Y aquí vemos aquí abajo, ¿vale? En el acumulado, como tenemos todo en verde, 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 hasta más o menos noviembre, diciembre, que empieza a aparecer el rojo, que lo que significa es que durante ese tiempo el mercado subía con salud, habiendo siempre más nuevos máximos que nuevos mínimos. Pero sí que es cierto que aquí empieza a bajar los nuevos máximos, empiezan a aparecer nuevos mínimos, y esta línea negra que veis aquí, digamos que representa un poquito la tendencia que está en las barras de aquí abajo. Es como el acumulado. Entonces vemos que el acumulado ha empezado a bajar, ¿vale? Aquí ya nos está indicando pues, que esto empeora bastante, y de hecho, como veis aquí, que es lo que nos importa ahora, esto no ha mejorado. De hecho, incluso prácticamente podemos decir que ha empeorado. ¿Vale? Entonces también, mientras esto no mejore, mientras esta línea no se dé la vuelta, empecemos a ver abajo bastante verde y dejar de ver rojo, creo que no podemos hablar tampoco de una mejoría. Vamos a hacer un breve recordatorio sobre lo que era la curva de tipos, aunque ya no se habla de esto, ¿vale? Hubo ahí un mes en el que se estuvo bombardeando todas las redes sociales con la curva de tipos, pero yo la voy a recordar, ¿vale? A recordaros que hubo una inversión de curva de tipos en abril de 2022, ¿vale? Y que normalmente después de una inversión de este tipo, entre 6 meses y un año, suele venir una recesión económica, ¿vale? También pasó aquí previo al COVID, ¿vale? Y justo coincidió, digamos, con el COVID. Pasó en 2019 y luego en 2020 vimos una especie de recesión. De hecho, si lo ponemos en el largo plazo, podemos ver que así ha sido prácticamente siempre, ¿vale? Inversiones de curva de tipos por debajo de cero, que es una anomalía, ¿vale? Se paga más por el corto que por el largo plazo, y esto muestra, digamos, como un cero confianza en el futuro, ¿no? Entonces es un poco lo que marca una posible recesión. Aquí tenemos una recesión, otra recesión, otra recesión, una pequeña, y ahora a ver si nos toca o no nos toca una recesión. Pero bueno, este indicador precisamente positivo no es. Bien, ahora vamos a ver rápidamente los tipos de interés, cómo han subido, sobre todo el de bono americano a 10 años y el bono alemán a 10 años. Normalmente cuando este tipo de interés sube y se pone en niveles atractivos, suele ser una amenaza para la bolsa, ya que muchas personas o mucha masa inversora que no le apetece pues, vivir la volatilidad de la bolsa y tiene una alternativa para invertir que le da una rentabilidad, pues se suele salir hacia ese tipo de activos. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Pues que en las bolsas no hay suficiente dinero para mantener tendencias alcistas. Entonces, aquí podemos ver el bono americano a 10 años, ¿vale? En tendencia alcista desde la crisis del COVID, ha llegado prácticamente a niveles de 0 hasta casi el 3%, ahora está relajando un poco, lo que sería, digamos, algo positivo, pero puede ser algo puntual, ya que la tendencia de fondo es claramente alcista. Cerca del 3%, 3-4% empezaría a ser ya una amenaza. ¿Qué pasa? Que con una inflación del 10%, pues también creo que es difícil que esto sea activo refugio. Pero imaginaos que se mantienen estos tipos y de repente la inflación se relaja a niveles del 3-4%. Esto podría ser algo bastante negativo, ¿vale? Así que ese es un indicador que también sigo, que yo creo que es bastante interesante. Luego, el bono alemán a 10 años, pues más de lo mismo, solo que está a niveles cercanos al 1%. También vamos a ver el español, ya que lo tenemos aquí, que estaría cerca pues, del 2%. Yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Habría que ver un poquito cómo se va moviendo a lo largo del tiempo esto sería muy bueno si bajase a niveles del 2-1%, yo creo que podría ser bueno para la renta variable. Bien, y vamos a ver ahora dos activos, el oro y el Bitcoin, y luego os explicaré por qué. Primero vamos a ver el oro. El oro es un activo refugio como tal, ya que ha demostrado a lo largo del tiempo que durante crisis económicas o momentos de dificultad en los mercados se ha comportado mejor que el mercado. Entonces, aquí podemos ver cómo el oro lleva en tendencia alcista prácticamente desde finales de 2018, digamos que descontando un poquito ya las situaciones que estamos viviendo. Entonces el oro ha estado en una tendencia alcista más o menos clara y hemos visto que está en una especie de consolidación. Lo que vemos aquí es que ha cumplido un triángulo al alza también, que lo tenemos marcado aquí, y sí que es cierto que las últimas semanas ha empeorado técnicamente un poco. Esto podría ser positivo de cara a descontar una mejor situación en el futuro, pero no ha roto soportes, no ha roto mínimos, digamos, no ha roto esta zona de aquí a la baja. Por tanto, la tendencia a seguir sigue siendo alcista. ¿Vale? Así que podríamos ver el oro continuar tanto al alza como a la baja, ¿vale? Creo que he traído el oro y el Bitcoin juntos porque, en cambio, si nos vamos a Bitcoin, Bitcoin no es un activo refugio. Bitcoin no es un activo refugio. Bitcoin no es un activo refugio, ¿vale? Que nos mientan por ahí. Hace poco tuve yo una conversación con una persona profesional del sector y no era capaz de defender esto. Bitcoin no es un activo refugio, es un activo que tiene una alta beta. Es decir, cuando el mercado sube,
el Bitcoin sube más y cuando el mercado cae más. De hecho, Bitcoin precisamente desde prácticamente finales de 2021 lo está haciendo fatal técnicamente, de hecho ha empeorado mucho y es muy fiable por análisis técnico, aquí lo podemos ver. Tras un gran impulso alcista, corrige a niveles del 61.8, ¿vale? El límite, digamos, el soporte clave sería la zona de los 28-30 mil dólares, o sea, 30.000, sí, dólares. Aquí vemos que nos deja un suelo, ¿vale? Esto yo lo operé en su día, con un objetivo al alza que se cumplió, luego nos deja una divergencia clarísima a la baja que se cumplió, y ahora está en un momento bastante delicado. Diga lo que se diga. Desde mi punto de vista, y creo que lo puedo justificar, vemos como la media 200 está a la baja, como hay dos intentos de superar la media al alza y no es capaz, cómo se forma un triángulo descendente activado a la baja e incluso un canal alcista que vemos aquí que llega a la media, tampoco puede con él y lo rompe a la baja. A mí se me hace raro que el Bitcoin se pueda ir a niveles de 16, 18 mil, pero la verdad es que esos objetivos están medianamente activados. No son súper claros, pero están activados. Además de que Bitcoin se ha ido a la zona del soporte clave. Y cuando un activo toca mucho los soportes clave, puede llegar a romperlos. Digamos que la clave, 8 aquí lo ha roto intradía, vale, vamos a tener esto un poco como en el aire, pero yo creo que si lo volviese a romper ya veríamos el Bitcoin a la baja, fuertemente a la baja, y entrarían ventas. Yo, por ejemplo, en el Bitcoin no estoy, ni estaría. Bien, vamos con los índices. Primero, índice Dow Jones, como veis, rompió este soporte, ¿vale? Avisado. Media 200 empieza a ponerse a la baja, cruce de medias de 70 con media de 200 a la baja, tendencia bajista, canal bajista. Sí que es cierto que aquí en mínimos parece que ha dejado una vela que puede ser positiva, pero como de momento no vemos mejoría en todo el resto de indicadores, podemos pensar que lo más probable es que esta tendencia siga a la baja, aunque haya un rebote, y que el Dow Jones pueda irse a buscar esta zona azul de aquí, que sería, digamos, que una resistencia o soporte bastante relevante, en zona de los 29.000. Ahora, índice SP500, más de lo mismo, aquí marcamos los impulsos a la baja, aunque no muy fiables, ¿vale? Ya que aquí habíamos superado un poquito el 61.8, pero bueno, choca dos veces en la media, también como el Dow Jones, no es capaz de superarla y continúa su dirección a la baja. Tenemos también el cruce de medias a la baja y no hay mejoría. Vemos que tanto la media de más corto plazo como la de largo plazo, bueno, la de 70 y la de 200, siguen a la baja. Yo un poco lo que veo aquí es un posible rebote, ¿vale? Como hemos hablado antes, pero la tendencia de momento, mientras la media esté a la baja, las dos medias estén a la baja, es que no hay síntoma de mejoría. Además de que yo creo que un soporte o resistencia clave podría ser la zona de los 3.600. Nosotros hemos avisado por activa y por pasiva que lo más probable es que se fuese a buscar los 3.800. Aquí está. Vale, eso está grabado todo hace un mes, casi 2 meses, y en las redes sociales. Ahora índice Nasdaq 100, también sin mejoría aparente por el momento, ha sido súper fiable por análisis técnico, dos impulsos bajistas marcados ya hace meses y cumplidos prácticamente al tick, hacia la zona de los 11.700, 11.600, cruce de medias a la baja, las medias continúan a la baja, entonces de momento no podemos hablar de síntomas de mejoría. No sé si podríamos caer un poquito más e irnos a buscar los 10.800, ya me parecería bastante poco probable, pero bueno, al fin y al cabo el Nasdaq está deteriorado y ha ido buscando sus objetivos a la baja. Podríamos ver un rebote para luego pues a lo mejor hacer un suelo, ¿vale? Eso sí que ya lo vigilaríamos y podría tardar semanas o incluso meses, o ver si pierde estos mínimos de aquí. Si perdiese estos mínimos de aquí sería bastante grave. Y por último, vamos a ver el DAX, es el índice alemán. Las bolsas europeas parece que lo están haciendo mejor que las bolsas americanas, ¿vale? Tras un primer gran impulso, vemos una figura de formación de techo, pero bueno, sí que es cierto que más de corto plazo, ¿vale? Que ya se ha cumplido su objetivo. Hemos visto una caída, también un cruce de medias a la baja, bastante claro, y las medias siguen sobre todo la de más de corto plazo, sigue sin girarse al alza, que es donde podríamos empezar a vigilar tanto este índice como otros. Sí que es cierto que se ha comportado casi mejor que el SP500 y pues ha llegado a tocar la zona de los 12.400. Ahora parece que quiere hacer un primer impulso alcista y habría que ver que no pierde esta zona de aquí, ¿vale? Para no pensar en volver a mínimos. De momento nada, vigilando y tanto este índice como los demás. Bien, para cerrar el vídeo os voy a dar mi opinión personal o mi visión personal en base a lo que hemos hablado. Primero, los indicadores no mejoran, ¿vale? En general, la mayoría no mejoran. Por lo tanto, no podemos hablar de que ya haya finalizado esta corrección, ¿vale? Podría haber recorrido a la baja.
Dos, sí que es cierto que, dado los niveles de miedo que hay actualmente en el mercado, podríamos ver un rebote fuerte. Y tres, no se debe jugar a adivinar si el mercado va a subir o va a bajar. Simplemente lo que hay que hacer es tratar de interpretar indicadores que aporten valor y seguir la información que nos dé. Da igual que yo sea alcista o bajista, yo intento interpretar los indicadores aunque no me gusten. A mí ojalá el mercado se reestructurase al alza, yo soy el primer interesado. Pero así como os indiqué en su día que podría haber una corrección más fuerte y más profunda, que así sucedió, también os digo ahora que de momento no hay mejoría en el mercado. Aunque haya un rebote, no hay mejoría. Así que esa es mi visión actual. Me considero un siempre alcista, pero también considero que he aprendido durante todo este tiempo a intentar leer e interpretar los indicadores y a seguir las señales que me dan. Obviamente no son infalibles y pueden fallar, pero normalmente dan información bastante privilegiada de cuál es la situación actual. Así que hasta el próximo vídeo y muchas gracias por vuestro tiempo.